gracias a que unos locos que pensaron que era posible lo que otros pensaron que era imposible, crearon APRESID, y en APRESID, que es la Asociación de Productores en Siembra Directa, se pusieron a compartir el conocimiento, a enseñarse unos a otros lo poco que sabían en aquel entonces y lograron cultivos exitosos sin hacer labranza. Hace 10.000 años empezó la agricultura en la humanidad. Se empezó haciendo con labranzas. Las labranzas son remover la tierra, dar la vuelta y después sembrar. Nosotros llevamos adelante una tecnología de siembra que consiste en no labrar la tierra, solamente sembrar. Y toda la Argentina se transformó en un país líder mundial en mitigación de erosión de los suelos. El sistema de siembra directa nació como una imitación a la naturaleza. Sembrar como la naturaleza sembraba, que se caía la semilla de un árbol y nacía. La siembra directa también era difícil, era contraintuitiva, era loca al principio. Tuvimos que cambiar las máquinas, inventar cosas nuevas. La primera sembradora, cuando la estaba fabricando, el productor que llegaba o miraba o preguntaba qué estaba haciendo, yo le decía que era una máquina para la labranza cero, que se llamaba así antes, y me decían no va a andar. Entonces se me ocurrió ponerle no va a andar a la sembradora. Después hice otra más grande, de 13 surco a 35, a esa le puse no va a andar 2. Yo creo que la siembra directa nos enseñó muchísimo, porque fue un cambio revolucionario, pero también nos enseñó que no era suficiente eso solo. Lamentablemente no hay sistema de la vida que esté sustentado sobre una excesiva simplicidad. Todos los biomas son complejos. Cuando uno mira una selva es muy complejo. Pensemos que ahí viven miles de organismos distintos, animales, vegetales, hongos, etc. Y tenemos que salir de la simplificación de los sistemas, volverlos a complejizar para parecernos más a la naturaleza. Estábamos en sistemas que se estaban un poco separando o alejando de los principios de funcionamiento de la ecología básicos, pero estamos trabajando en ecosistemas. Y entonces, al separarnos o al dejar de entender el sistema en sí, cómo funcionaba, claramente eso nos traía diversos problemas de tipo ambiental. ¿Hay problemas en la siembra directa? No, hay problemas en la agricultura mal hecha. Antiguamente se pensaba como una práctica habitual y se hacía con maquinaria y labrando la tierra en lo que se llama el barbecho. El barbecho es un periodo previo a la siembra del cultivo donde se mantenía libre de malezas y preparando la tierra para la sembradora. Campos de altísima productividad pasaron a tener grandes áreas inundadas, el agua nos empezó a sobrar. Si un cultivo consume alrededor de 500 milímetros para tener potencial, estoy metiendo en la misma bolsa todo para hacerlo sencillo. En una zona que llueve 1000 milímetros quiere decir que hay 500 milímetros que te sobran, entre comillas. Entonces, por un lado, vos tenías el suelo desnudo, donde tenías posibilidad de que malezas colonicen el lote. Tenías un suelo sin raíces vivas, donde los microorganismos y la fauna del suelo no tenía de qué alimentarse, entonces era todo un círculo vicioso, donde siempre ibas para abajo. Lo que tradicionalmente se conocía como barbecho, que es ese periodo de descanso totalmente antiguo, hablar de descansar el suelo, uno lo que quiere es que haya actividad biológica. La actividad biológica abajo tiene hambre. Cuando hablamos de no descanso, no alcanza a contener el suelo cubierto. Esa cobertura en lo posible tiene que ser viva. Mantenerse verdes lo más tiempo posible. La agricultura moderna está girando alrededor de ese concepto de una buena cobertura vegetal en los suelos, casi permanente si es posible, porque de esa manera lo que se asegura es una fotosíntesis casi permanente y una captura de carbono. Fijar a través de la fotosíntesis la energía que llega todos los días y que bueno, con los barbechos desnudos la estábamos desaprovechando. Y entonces, ¿dónde está el desafío? Bueno, es cómo armar una estrategia para que el suelo descanse lo menos posible en la medida que el agua me lo permita. Empezás a darte cuenta que tenés una herramienta, como los cultivos de servicio,
que no solamente es defensiva, que además está brindando lo que se llaman servicios ecosistémicos, mejorar la nutrición de los suelos, disminuir la compactación, mejorar la permeabilidad de los suelos, la infiltración, hacer una captura de carbono mayor que permita adaptarse y hasta incluso mitigar el cambio climático. Cultivos de servicio son cultivos de servicio que nos dan un servicio ecosistémico, principalmente un servicio ecosistémico de regulación y soporte, que son esos servicios que nos da el ecosistema para poder seguir produciendo. Por ejemplo, regular la emisión de gases o el ciclo de la materia de los gases de efecto invernadero, regular el ciclo del agua, formar materia orgánica y tener nutrientes, tener insectos benéficos. Nosotros cuando empezamos a introducir los cultivos de servicio en nuestros sistemas, al principio todos nos miraban como locos, ¿viste? No entendían lo que estábamos haciendo, eso de gastar en una siembra en algo que no vas a cosechar. Los productores que empiezan a probar y a hacer cultivos de servicio bien hechos, en general tienen resultados muy buenos y una vez que se pasan a ese sistema con cultivo de servicio no vuelven para atrás. Y eso es parecido a lo que vimos que ocurrió con la siembra directa, que costaba al principio, que veíamos como un perjuicio al principio, pero después una vez que lo probaron, pasaron el primer escollo, digamos ya fue rapidísimo el nivel de adopción. Es la herramienta que tenemos hoy para producir de forma sustentable y para hacer más sustentables los sistemas. Este nuevo paradigma da herramientas para, por un lado, reducir el uso de fitosanitarios y por otro lado, aumentar el secuestro de carbono y reducir la dependencia de fertilizantes nitrogenados. Una actividad bien hecha es la manera de mitigar el efecto invernadero. Si además promueve uno manejo de sistemas como el que estuvimos conversando, donde hay menos aplicaciones por año, de menos productos por año, que además no van a estar en contacto con la población, no se debería pensar que esto tiene un impacto negativo ni en la población ni en el agua. Que hoy el productor no está solamente, digamos, ligado a un comprador que le compra su trigo, su maíz o soja o girasol, sino que está ligado a un conjunto de opiniones, planteos que él mismo se hace con respecto a esos temas y que él va intentando, con lo que se conoce, investigando y ayudando, a dar respuesta a ese diálogo. O sea que yo creo que el reclamo de la sociedad, el diálogo, las preocupaciones son parte del sistema productivo. Empieza un componente fuertísimo que es el incorporar en los planteos a la sociedad. Hoy existe quizás una brecha entre lo que piensa la sociedad o lo que siente y lo que hace el productor. Creo que la sociedad de todo el planeta cada vez está tomando más conciencia desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista individual, desde la salud humana. Hoy en general los consumidores piden a las marcas conocer cómo son los procesos. En nuestro caso somos una agroindustria, entonces tenemos que trabajar desde la semilla hasta la botella. Estamos mirando qué alimentos pueden hacernos bien y mejorar nuestra salud y calidad de vida. Ahora tenemos un mundo muy conectado que a través de lo digital podemos acercarle el campo a la gente y desmitificar esto de que es malo. El campo siempre estuvo al lado nuestro, crecimos con el campo. El sistema productivo hoy está integrado por la opinión de todos. Hacia eso es hacia donde tenemos que ir evolucionando. La agricultura del futuro está integrada a eso y está integrada a nuevas posibilidades de tecnologías, pero estamos en esa línea, estamos en esa dirección. Ese es el camino que tenemos, que es muy estimulante. Así que yo creo que las tecnologías estas van a arraigarse rápidamente y va a ser una nueva revolución que va a ser el agro argentino en estos próximos años.